Muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Portocarrero y a continuación les daré un discurso para la práctica del español al inglés acerca del cambio climático. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿El calentamiento global es una farsa o es una realidad? La primera vez que viajé a Europa, a Francia para ser precisos, pensé, ¿dónde está el calentamiento global? Tengo que aclarar que fui en febrero y hacía mucho frío. La temperatura promedio era de -5 a 3 grados durante el día y -12 a 1 grado durante la noche. Además, en las mañanas cuando corría detrás del bus para ir a mis clases, me enfrentaba muchas veces a una tormenta de nieve. Este viaje lo hice cuando era muy joven. Al no tener mucho dinero, estaba aguja, como decimos aquí en Perú, y mi ropa no era muy abrigadora. Los alemanes tienen un dicho, que no se preocupen, lo diré en español. El clima no es el problema, sino tu ropa. Mi casaca estaba preparada para el clima costeño de Lima, pero no para la inclemencia de Besanzón. En fin, estoy divagando un poco y tenemos bastante por cubrir hoy. Hace más de 150 años se viene estudiando el cambio climático a través de la ciencia moderna. Lamentablemente, la industria energética y los grupos de presión políticos, entre otros, llevan 30 años sembrando la duda sobre el cambio climático donde realmente no la hay. Las últimas investigaciones estiman que las 5 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo dedican alrededor de $200 millones al año al mantenimiento de lobbies que controlan, retrasan, manipulan o impiden el desarrollo de políticas climáticas obligatorias. No se puede negar la cantidad de fenómenos medioambientales y climatológicos que estamos viendo en los últimos tiempos. La inundación en Nueva York, el terremoto en México, sequías en África, incendios forestales y no olvidemos la erupción volcánica en las Islas Canarias. La Tierra nos está hablando a gritos y eso es innegable. Sin embargo, muchos dicen no es para tanto. El clima siempre ha estado cambiando y esta actitud negacionista organizada ha contribuido a que se detenga la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, causando el estado de emergencia climática mundial en el que nos encontramos. Los que niegan esto utilizan mitos, noticias falsas y, en el peor de los casos, puras mentiras para desacreditar la ciencia del cambio climático. Los negacionistas hacen que el ciudadano de a pie no sepa qué va a pasar, no sepa a quién creer o qué es lo que pueden hacer. En esta intervención, por la cual agradezco mucho la invitación, voy a mencionar 4 de estos mitos y las pruebas científicas que los desacreditan. El primer mito es: el cambio climático no es más que parte del ciclo natural de la Tierra. El clima de la Tierra nunca ha dejado de cambiar, pero la paleontología ha demostrado que los cambios acontecidos durante los últimos 150 años, desde el comienzo de la Revolución Industrial, no pueden ser naturales. Un estudio con 700 registros climáticos ha demostrado que la única vez que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en varias regiones del mundo, los últimos 2000 años, se ha dado este fenómeno en los últimos 150. Un grupo coordinado de científicos de todo el mundo, llamado Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC en inglés, lleva investigando más de 25 años, y este grupo afirma que el cambio climático
es un hecho innegable y que debemos de tomar medidas para detenerlo. Las personas que niegan la existencia del cambio climático o bien no tienen los conocimientos necesarios o tienen intereses para negar su existencia. El segundo es que los cambios se deben a las manchas solares o a los rayos cósmicos. Las manchas solares, ¿qué son? Bueno, son regiones en la superficie del astro que albergan una intensa actividad magnética y pueden ir acompañadas de erupciones solares. Si bien estas manchas poseen la capacidad de modificar el clima de la Tierra, desde 1978 los científicos han empleado sensores en satélites para obtener un registro de la energía solar que llega al planeta y no han observado la existencia de ninguna tendencia ascendente, por lo que estas manchas no pueden ser la causa del calentamiento global reciente. Estos rayos son radiación de alta energía originada fuera del sistema solar que surge tal vez en galaxias lejanas. La ciencia demuestra que los rayos cósmicos no son demasiado eficaces a la hora de crear nubes, y a lo largo de los últimos 50 años, la cantidad de radiación cósmica que alcanza la Tierra ha aumentado hasta establecer nuevos récords durante los últimos años. Si la hipótesis fuera correcta, entonces la temperatura tendría que bajar, pero está ocurriendo todo lo contrario. El tercer mito es que el CO2 solamente es una pequeña parte de la atmósfera, así que no va a calentar demasiado. Este mito trata de apoyarse sobre el sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos. En 1856, la científica estadounidense Eunice Newton Foote realizó un experimento con una bomba de aire, 2 cilindros de vidrio y 4 termómetros, con el cual demostró que un cilindro expuesto a la luz solar que contiene dióxido de carbono atrapa más calor y durante más tiempo que un cilindro con aire normal. Desde entonces, la ciencia ha repetido este experimento una y otra vez en el laboratorio, en el campo y en la atmósfera, y siempre han obtenido la misma conclusión. El dióxido de carbono emite más gases de efecto invernadero. Cuarto y último mito por hoy. Los científicos manipulan los datos para demostrar la tendencia ascendente de la temperatura. Esto no solamente es falso, absurdo, sino una locura. Imagínense el esfuerzo que esto conllevaría. Para una conspiración así, necesitaríamos miles de científicos en más de 100 países con idiomas distintos y que todos se pusieran de acuerdo a la hora de mentir. Por otra parte, hay que considerar que muchas ciudades han crecido en demasía y las estaciones meteorológicas que antiguamente estaban en zonas rurales ahora han quedado dentro de las ciudades que tienen obviamente mayor temperatura. Actualmente la temperatura promedio ha aumentado en 1 grado. Y bueno, en conclusión, no se deje engañar, evite que le den gato por liebre y para eso no queda más que informarse, leer, comparar las fuentes, buscar entidades que tengan una buena credibilidad para poder realmente sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos mentir. Recordemos, por favor, finalmente que solo tenemos un planeta y que hay que cuidarlo. Muchísimas gracias.